nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta bendecida hora de la noche. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre de los que estamos reunidos en este lugar. Bueno, pues es una bendición muy grande de parte del Señor la que nos permite poder alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Hermanos, en esta noche yo le doy gracias a Dios por este privilegio y bueno, a nuestro hermano pastor que nos ha cedido el tiempo. Y es así como, bueno, vamos a meditar la palabra de Dios en esta hora. Amén. Queremos oír palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así, en esta bendecida hora de la noche que Dios nos permite este privilegio muy grande y muy especial, pues vamos a meditar las sagradas escrituras de la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 90. Oiga esto, Salmos capítulo 94 y en su verso número 12. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de los Salmos capítulo 94 y verso 12. Alabado el nombre del Señor. Amén. Salmos capítulo 94 y en su verso número 12. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y bien, la palabra del Señor como está escrita en esta bendecida hora de la noche, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. Puede sentarse. Pueden sentarse. Qué precioso es cuando vemos la palabra de Dios y nosotros la podemos meditar y llenarnos de ello. Y la palabra del Señor en el libro de los Salmos 94 capítulo 12, en esta bendecida hora de la noche, oiga, la palabra dice: bienaventurado el hombre a quien tú, hablando de Dios o de Jehová, corriges, dice la palabra, y en tu ley lo instruyes. ¿Ha escuchado usted por todo lugar de la tierra que muchas veces se predica de que Dios es amor? Bueno, pues no lo negamos, Dios es amor, la palabra lo dice, la palabra lo manifiesta, pero no olvidemos que Dios es fuego consumidor también. Hermanos, es tan precioso, tan especial cuando nosotros escuchamos de que Dios nos está demostrando y manifestando su amor en nuestra vida. Es una bendición muy especial saber de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Lo que Él ha manifestado en cada uno de nosotros es algo que no es de hombre, sino es de parte de Dios, que viene y se ha manifestado a nuestra vida. Y por eso hoy Dios le dice a usted que me está escuchando y a mi persona que somos bienaventurados cuando recibimos de parte de Dios la palabra, una palabra que viene a nuestra vida a hablar para que nos afirmemos delante de la presencia de Dios. En todo lugar de la tierra, muchas veces, oiga esto, el pueblo está recibiendo palabra. El pueblo está recibiendo palabra. Y la palabra sigue siendo fiel, no ha cambiado, sigue siendo la misma palabra. Así lo dice el Señor. El problema es que muchas veces nosotros ya no seguimos siendo los mismos delante de Dios. Muy bonito aquel tiempo, aquel momento cuando aceptamos a Cristo por primera vez y confesamos nuestros pecados delante de su presencia y le dijimos: Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy a su servicio, Señor, yo le prometo servirle, alabarle y adorarle. Muy bonito en aquel tiempo
tiempo cuando aceptamos a Cristo, pero después a la trayectoria del camino nos olvidamos de la promesa que le hemos hecho a Dios. Mientras que Dios es fiel a su palabra, Él no cambia, no se equivoca, no falla. Cuando Él ha dicho la palabra, la cumple. El problema es que nosotros muchas veces no cumplimos lo que hemos prometido delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios viene, y como dice la palabra del Señor, Él nos corrige y nos instruye a través de su palabra, muchas veces no nos gusta en nuestra vida espiritual. Es que es tan precioso saber de que Dios es amor, y muchos están enseñando Dios es amor, pero nunca, oiga esto, enseñan que también es fuego consumidor. Así como usted como padre de familia y yo como padre de familia, cuando uno de nuestros hijos no se está portando bien, oiga, le llamamos la atención, y no porque no los amemos, sino porque los amamos y no queremos verles el mal en este caminar en esta tierra. De la misma forma es Dios con cada uno de nosotros. Cuando Dios ve que estamos faltando a la promesa, cuando Dios ve que no estamos caminando conforme a su voluntad, cuando Dios ve que estamos prefiriendo irnos a la maldad de esta tierra y no a la voluntad de Dios, entonces tiene que venir una palabra de parte de Dios a nuestra vida para corregirnos y amonestarnos, porque no hemos hecho las cosas bien delante de Dios. Tiene que venir una palabra de allá arriba a nuestra vida para que hable y nos haga reflexionar que hemos faltado a lo que un día le prometimos a Cristo Jesús. Pero muchos no creen de que Dios corrige, de que Dios viene y nos instruye a través de la palabra de Él mismo que ha entregado. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque son últimos tiempos, porque la venida de Cristo está cerca, cuando más la iglesia de Jesucristo tendríamos que caminar rectos delante de Dios, temerosos de Dios, apartados del mal. En este mundo, en esta tierra, es lo que menos estamos haciendo delante de Dios. Muy fácil y muy bonito es que nos llamen cristianos, o nosotros mismos llamarnos cristianos, pero lo que Dios está observando es que si nosotros verdaderamente somos cristianos genuinos delante de su presencia. Eso es lo que Dios está viendo. Y cuando nos empezamos a desviar de la voluntad de Dios, Dios tiene que hablar fuertemente a nuestra vida. Porque si no es así, nosotros no llegaremos, oiga, a ser reconocedores delante de la presencia de Él. Por eso todos nosotros los que estamos en esta noche, en este lugar, gocémonos por lo que Dios ha hecho a través de su misericordia. Gocémonos porque estamos recibiendo una palabra de salvación, una palabra de vida eterna, una palabra donde Dios viene y nos habla que hay una corrección. Oiga esto, y nos habla de que Él también es amor, pero también asimismo es fuego consumidor. Así lo enseña el Señor a través de la palabra. Gloria a Dios. Y la amonestación de parte de Dios es muy necesaria en nuestra vida espiritual. Es muy necesaria en nuestra vida espiritual la amonestación o la corrección o la disciplina de Dios en nuestra vida. Sí, porque hay momentos, hay etapas en nuestra vida espiritual que nos empezamos a desviar de la gracia de Dios. Aquella mujer que tanto se consagró para Dios, aquella mujer que tanto se apartó de la maldad de este mundo, aquella mujer que vivía solo para Dios, oiga, un día dejó de caminar conforme a la voluntad de Dios, y ahora tiene que venir Dios a través de su palabra a darle una amonestación.
Aquel varón que antes se consagraba para Dios, aquel varón que vivía para su Señor, se desvió de la gracia de Dios y ahora tiene que venir una palabra de lo alto para que hable a su vida y reflexione que como anda caminando no está bien delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nos gusta que nos tengan bien. Lo que muchas veces le gusta al pueblo es que se le hable de prosperidad, que se le hable de bendición. Pero cuando Dios envía una palabra diciéndole a aquel hombre y a aquella mujer que se arrepienta de vivir la vida que ahora mismo está viviendo, muchas veces no nos gusta cuando se nos dice así a través de la palabra. Amén. ¿Sabe lo que muchos dicen? Es que el pastor me quiere cambiar. Es que es la pastora la que quiere hacerme cambiar. El hombre es un vaso útil de parte de Dios para llevar el mensaje de salvación. Pero aquel que transforma nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Es Él el que viene a hacer cosas grandes en nuestra vida. Es Él el que quiere hacer cosas grandes en cada momento de nuestra vida. Pero tenemos que recibir la corrección de Dios en nuestro caminar espiritual. Si usted y yo quiere que nos vaya bien en la vida, tenemos que hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Porque si en nuestro caminar vamos caminando y se nos desvía un pie de la misericordia de Dios, oiga esto, Dios va a hablar a nuestras vidas. O habla a través de la palabra, o habla a través de un profeta, o a través de la profecía a nuestra vida, para que nos afirmemos delante de la presencia de Dios. Pero hoy el pueblo quiere vivir tranquilo, sin problemas de nada. Hoy el pueblo no quiere que se le dé una palabra de amonestación, que se le dé una palabra de corrección a su vida. Hoy el pueblo no quiere esto, no. Y cuando se la da Dios, entonces toma la decisión de irse del lugar y abandonar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta no es la solución. Porque si alguien se va del camino de Dios por no recibir esa palabra de corrección donde Dios lo está amonestando, por no caminar bien delante de su presencia, oiga, ¿quién es el que sale afectado en la vida? Es el hombre, el ser humano. Somos nosotros los que somos afectados en nuestra vida, en esta tierra. Amén. Porque si nosotros nos vamos, a nuestra vida va a venir condenación en aquel día. Y Dios seguirá siendo Dios. Él no cambiará en ningún momento. Amén. Los cristianos de ese tiempo, lo que nos gusta muchas veces es hacer lo que nosotros queremos, vivir conforme nosotros queremos vivir en esta tierra. Vivir el libertinaje, vivir en las cosas del mundo, vivir haciendo lo que bien a nosotros nos parezca. Pero esto no es así, porque hay una palabra que Dios ha dejado para que nosotros cumplamos. Hay una palabra que Dios ha entregado para que nosotros vayamos y vivamos en ella en estos últimos tiempos que habitamos en esta tierra. Porque el tiempo se está terminando completamente. Y muchas veces nos gusta vivir así delante de Dios. Y por eso muchos buscan donde se les predique lo que ellos quieren oír. Por eso muchos buscan que se les predique lo que a ellos les agrada y no la verdadera palabra de Dios. Amén. Porque no quieren recibir la corrección de Dios en su vida espiritual. Muchos de aquellos que están en adulterio, lo primero que dicen es: ahí no vayamos porque ahí solo mañas son. Mejor vayamos allá donde nos permiten vivir como nosotros queremos. Se van a ir a la perdición porque esa no es la voluntad de Dios. Y cuando se levanta un siervo de Dios predicando la palabra y le dice que así no se puede vivir delante de Dios, se molestan y se van. Sí, iglesia.
El pueblo quiere ser partícipe de las cosas consagradas para Dios, pero también quiere ser partícipe en las cosas del mundo allá afuera que no son agradables a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios viene a través de la palabra diciendo que se levante como un cristiano genuino, que se levante como un hombre, como una mujer de Dios, caminando recto delante de su presencia, no queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer a la voluntad de Dios a través de su palabra que nos es dada a conocer. Amén. Por eso es que muchos están yendo a las cosas del mundo, porque oiga esto, no están soportando la exhortación o la amonestación de la palabra de Dios en su vida. Pero oiga, cuando Pablo, el apóstol Pablo, le predicó a los hebreos, él predicó, llevó el mensaje de salvación a aquel pueblo para que se afirmara delante de la presencia de Dios. Y cuando él terminó la predicación en Hebreos, la palabra dice que él vino, se paró delante del pueblo y les dijo: oiga, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Así les digo al apóstol Pablo: os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación. Porque Pablo vio que cuando muchos eran exhortados, muchos eran, oiga esto, exhortados a través de la palabra, muchos se levantaban y se iban. Y Pablo les dijo: hermanos, tenemos que soportar la palabra de exhortación en nuestra vida. Porque si aquellos que conocemos de Dios, si aquellos que recibimos de la misericordia de Dios, soportamos la palabra de autoridad y exhortación de parte de Dios, oiga esto, hay una promesa de parte de Cristo en aquella vida eterna que Él va a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Pero tenemos que obedecer. Sí, hermanos, pero es lo que menos la iglesia de Cristo queremos hacer en estos últimos tiempos. Si usted le pregunta a algún cristiano: hermano, ¿usted quiere ir al cielo? Amén, dice. Pero ni a su pastor obedece, contimás al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Dios viene y le da la palabra, no le gusta. No le gusta, pero la palabra dice que tenemos que soportar esa palabra de amonestación en nuestra vida, porque es de beneficio, es de bien a nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos llama la atención a través de la palabra, no quiere decir que no nos ame. Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Así lo enseña el Evangelio de Jesucristo. Por eso Él viene y nos amonesta en nuestra vida espiritual. Pero ahora se terminó la exhortación en medio del pueblo de Dios en esta tierra. Oiga lo que dicen muchos líderes. Dicen: si le amonesto a través de la palabra, ya no me va a diezmar. Si le amonesto a través de la palabra, ya no me va a ofrendar. Si le amonesto a través de la palabra, se va a ir de este lugar. Oiga, pero Cristo ha demandado que la palabra se predique tal y como está escrita. Amén. Por eso Cristo no tuvo ni un solo problema en cumplir la voluntad de Dios. Porque de la misma forma como en este tiempo hay multitudes de cristianos, oiga, de cristianos, y allí en medio de esas multitudes hay cristianos que estamos viviendo a medias en el Evangelio de Jesucristo. En aquel tiempo, cuando Cristo predicaba, también existían esas multitudes. Y como Cristo conocía sus corazones, dice la palabra que Él vino, se volteó y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame entonces. Amén. Y les predicaba la palabra. Y desde aquel momento, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 6 y verso 60, que desde aquel momento que escucharon aquella palabra, muchos dijeron: ah, no, así no, este nos está ofendiendo, este está hablando porque nosotros caminamos así. Y se sentían ofendidos cuando Cristo predicaba la palabra de verdad.
Si así como muchos dicen en estos últimos tiempos, por mí está predicando, por mí lo digo. Es Dios el que está amonestándole a través de la palabra para que se afirme delante de su presencia. Y cuando Cristo les llevó el evangelio a aquel pueblo, ellos decían: esto nos está ofendiendo. Sí, porque aquel que anda practicando maldad, que anda practicando el pecado, aquel que anda practicando inequidad delante de los ojos de Dios, cuando Dios le está hablando a través de la palabra, se siente mal porque está en error delante de la presencia de Dios. Pero aquellos, oiga esto, que recibimos la palabra de Dios en nuestra vida y la vivimos y la practicamos en este mundo, oigan, nos gozamos en la palabra de Dios. Nos gozamos a través de la palabra de Dios, porque viene a alimentarnos, viene a llenarnos. Y si la palabra nos está hablando, también decimos amén, porque Dios quiere que nos afirmemos delante de su presencia. Si muchos ya no anduvieron con Cristo, le dijeron: mejor vámonos, porque esto está serio. Jesús de Nazaret se puso molesto, se enojó, dijeron algunos, pienso yo. Y dice la palabra que se iban y ya no andaban con él. Amén. Y les dice en medio de sus discípulos, hay una voz que le dice: Señor, se están yendo. Y Dios, Cristo Jesús, a través de su palabra, les da esa palabra de autoridad y les da a conocer que si ellos también no quieren permanecer, también pueden hacer lo mismo. Y se levanta Pedro y le dice: Señor, ¿a quién más vamos a ir si solamente en usted hay palabras de vida eterna? Amén. En otras palabras, solo en Jesús de Nazaret hay vida eterna, solo en Jesús hay salvación. Y él se levantó predicando el evangelio de Jesucristo, predicando esa palabra, llevando el conocimiento. Y oiga esto, predicando a todas aquellas multitudes. Pero ahora es diferente. Hay muchos de los que Dios ha levantado para que instruyan, para que lleven al pueblo por un buen camino, una buena enseñanza en esta tierra. Están corrompiendo al rebaño de Dios en este mundo. Muchos de aquellos que tendríamos que predicar una palabra con autoridad para que el pueblo pueda escuchar esa palabra de la sana doctrina de Jesucristo en estos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? Aquellos que Dios levantó están entrando en la mundanalidad y las cosas del diablo, que el Señor lo reprenda, dentro del lugar santísimo de nuestro Señor. Pero sí nos gusta que nos llamen siervos de Dios, pero cuando no cumplimos la palabra y nos habla Dios a través de ella que tenemos que caminar conforme a su voluntad, entonces no nos gusta. Dicen algunos: ¿cómo me va a hablar este? Yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy siervo de Dios. Pero si no está haciendo conforme a la voluntad de Dios, va a venir una voz de lo alto que lo va a amonestar y tiene que aceptar esa corrección. Pero hoy a la iglesia es lo menos que quiere oír la corrección, la exhortación de la palabra de Dios. Es lo menos que queremos oír. Pero que no nos vayan a hablar de payasos, que no nos vayan a hablar de fiesta pagana, que no nos vayan a hablar de las cosas que a Dios, a Él son abominación, porque ahí sí vamos a escuchar atentamente y lo vamos a guardar. Pero cuando viene la palabra de Dios, no queremos oír atentamente. No queremos oír atentamente la palabra que viene a redarguirnos y alimentarnos en nuestra vida espiritual. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios nos está hablando? Para que nos afirmemos cada día, ya no vivamos conforme a nuestra propia concupiscencia o deseos carnales, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Dios está enviando una palabra para nuestra vida? Esa palabra viene y nos está formando, nos está transformando en cristianos verdaderos delante de la presencia de Cristo Jesús.
Y cuando aceptamos la corrección de Dios, como lo dice la palabra del Señor, y la instrucción de Dios, entonces aquellos allá afuera ya no van a ver un cristiano a medias, ya no van a ver un cristiano que se mezcla con las cosas del mundo, ya no van a ver un cristiano que vive una vida en libertinaje, ya no. Ahora van a decir, ahora como que sí está tomando en serio las cosas de Dios. Amén. Y van a empezar a ver el cambio. Pero es porque hemos recibido esa palabra de parte de Dios a nuestra vida. Y estamos caminando conforme la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, que recibamos esa palabra. Dice el Señor que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, dice. Si lo dice en Proverbios capítulo 12 y verso 1. Oiga, el que ama la instrucción, dice el Señor, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, dice Dios. No pensemos que aquel que dice, no, esta palabra no es para mí, mejor le va a ir bien. No pensemos eso, porque oiga esto, hay un lugar de condenación cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Que nos está corrigiendo nuestro caminar espiritual. Pero aquellos que amamos la instrucción de Dios, hermanos, es un gozo tan especial que el predicador está predicando y nosotros sentimos gozo, sentimos alegría, porque somos reconocedores de lo profundo del corazón que estamos esforzándolos delante de la presencia de Dios. Porque así nos quiere Dios, esforzados y valientes delante de su presencia. ¿De parte de quién viene la palabra que se nos tiene que amonestar si estamos caminando mal delante de la presencia de Dios? De parte de Él mismo. No es el hombre el que se ha inventado la palabra de exhortación, es Dios el que ha dejado una palabra para que nosotros seamos reedificados o edificados a través de ella en nuestra vida. Amén. Porque oiga lo que la palabra del Señor nos enseña. En el ministerio del apóstol Pablo, con él mismo había muchos servidores de Dios, siervos de Dios. Y Pablo era uno que predicaba la palabra, llevaba el mensaje de salvación a las almas en todo lugar. Y en un cierto tiempo se acercó a Timoteo, uno de los siervos que servían en el evangelio de Jesucristo. Y le ha dicho el apóstol Pablo a Timoteo: yo tengo que viajar, pero mientras yo regreso te voy a encargar algo, Timoteo, de que te ocupes en leer la palabra de Dios y también en llevar la exhortación y la enseñanza al pueblo. Amén. Pero hoy en estos tiempos no es así. Dios ha dejado que se lleve una palabra de exhortación, una palabra de parte de Dios para que el cristiano se afirme delante de la presencia de Él. Amén. Pero hoy no es aquel el que está instruyendo, el que enseña, el que lleva la palabra. Hoy es el pueblo el que demanda. El pueblo es el que manda. Aquel líder, el que decide lo que tiene que hacer. Amén. ¿Y eso por qué? Porque muchos no están caminando rectos delante de Dios. Y tienen temor en predicar la palabra. Algunos no amonestan porque quieren incrementar en bienes materiales. Muchos no están amonestando la palabra, no están predicando esa palabra verdadera de parte de Cristo, sino que la están medrantando o la están cambiando o le están añadiendo otras cosas que no son igual o como la voluntad de Dios. Porque muchos buscan sus propios beneficios y no hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren tener el mejor automóvil, quieren
quieren tener. Y no estamos diciendo bendición viene de parte de Dios, pero Él nos ha entregado que nosotros prediquemos la palabra de verdad. Amén, aleluya. ¿De qué aprovecha a Dios de que haya una casa llena de cristianos, que haya una casa llena de multitudes, está completamente saturada de personas, pero si todos estamos viviendo en engaño y no conforme a la palabra de Dios? En aquel día cuando Cristo venga, aquella multitud, aquel grupo va a decir: Señor, aquí estamos. Y Él va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Y muchos van a decir: ¿y por qué, Señor? Si yo hacía esto, yo hacía. Pero nunca escuchaste mi corrección. Nunca escuchaste cuando te hablé que te comportaras bien delante de mi presencia. Y ahora, apártate de mí. Ninguno de nosotros queremos recibir esas palabras de parte de Dios en nuestra vida. Porque si estamos en esta noche, en este lugar, si estamos alabando a un Cristo de poder, es porque amamos la palabra, es porque amamos vivir en Dios, es porque anhelamos un día estar en aquella vida eterna que Cristo va a preparar. Es por eso que estamos en este lugar. Y muchos solamente están en este mundo, en medio del pueblo de Dios, solamente para que digan, o para que me vean. Así dicen algunos, para que digan que fui, para que vean que fui los líderes y vean que ahí estuve. Esto no se trata de tomarlo así en el Evangelio de Jesucristo, sino de que nosotros amemos la palabra de Dios y la instrucción de Dios en nuestra vida y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que le agrada al Señor nuestro Dios, porque es así conforme nosotros vamos a alcanzar el propósito de Dios en esta tierra. Es así conforme nosotros vamos a alcanzar la voluntad de Dios en este tiempo. Si Dios habla a nuestra vida es por algo. Dios no se equivoca. Su palabra es real, es verdadera, es una palabra viva que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero hay muchos que dicen: ay, yo no voy a cambiar, yo voy a vivir como yo quiero. Se va a ir al infierno, a la eternidad, a sufrir. Muchas veces esperamos que un ángel del cielo descienda y nos diga: arrepiéntete porque estás caminando mal delante de los ojos de Dios. Muchas veces esperamos eso, pero Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra para que nosotros vivamos con temor de Dios en lo que Dios nos permita en esta tierra. Y no podemos perder la oportunidad del Señor, porque a través de la instrucción y de la exhortación nos